Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver lo esencial de los números enteros. Números enteros. ¿Cómo podremos reconocer estos números? Son todos los números que no tienen parte decimal. Estos se pueden representar en una recta numérica. Debemos recordar que los números positivos de esta recta numérica se llaman números naturales. Ahora veremos las distintas operaciones que se pueden hacer. Suma y resta. Para sumar números de igual signo, sumo ambos números y en el resultado pongo el signo. Por ejemplo, si tengo la suma 13 más 15, sumo estos dos números y como el signo de ambos era positivo, queda más 28. En cambio, si tengo menos 13 menos 15, sumo nuevamente estos números y como el signo de ambos era negativo, el resultado va a quedar menos 28. Ahora, para adicionar números de distinto signo, al número más grande le resto el más chico. A este resultado le pongo el signo de número más grande. Por ejemplo, si tenemos 13 menos 15, el número más grande es 15. Por lo tanto, resto a 15 13 y como el signo de 15 era negativo, me queda el resultado como menos 2. O, por otro lado, si tengo menos 13 más 15, el número más grande sigue siendo 15, pero en este caso su signo es positivo, así que me queda más 2. Algunas propiedades para la suma son la conmutatividad, es decir, va a dar lo mismo que si yo sumo a más b que si yo sumo b más a. La asociatividad, que va a dar lo mismo que si yo sumo b más c y luego a eso le sumo a, que si yo sumo primero a más b y luego a eso lo sumo c. Y por último tenemos el neutro aditivo, que nosotros lo llamamos 0, que si uno hace a más 0 va a ser lo mismo que 0 más a, que va a ser lo mismo que a. Es decir, no hace mucho sumar por 0. Multiplicación y división. Al multiplicar o dividir dos números de igual signo, el resultado siempre será positivo. Por ejemplo, si multiplicamos 13 por 15, el resultado es 195, que va a ser lo mismo que si nosotros multiplicamos menos 13 por menos 15. Lo mismo ocurre si yo divido 10 por 2, me va a dar 5. Si yo divido menos 10 por menos 2, el resultado nuevamente va a ser 5. Ahora bien, multiplicar o dividir dos números de distinto signo, el resultado siempre será negativo. Por ejemplo, si multiplicamos 13 por menos 15, el resultado va a ser menos 195, que va a ser lo mismo que si nosotros multiplicamos menos 13 por 15. De nuevo, para la división es lo mismo, porque si dividimos 10 dividido menos 2 va a ser igual a menos 5, que va a ser lo mismo si hacemos menos 10 dividido 2. Propiedades para la multiplicación son la conmutatividad, que va a dar lo mismo si yo multiplico a por b que si yo multiplico b por a. También tenemos la asociatividad, que va a dar lo mismo si yo multiplico b por c y luego lo multiplico por a, que si yo primero multiplico a por b y luego lo multiplico por c. En la multiplicación existe el neutro multiplicativo, mejor conocido como el 1, que va a ser que si yo multiplico a por 1, va a ser el resultado igual a a. También
la multiplicación tiene un elemento absorbente, que va a ser el 0. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico a por 0, el 0 absorbe el a, por lo que el resultado va a ser 0. Hay que tener mucho ojo porque en la división nosotros no estamos autorizados, por así decirlo, a dividir por 0. También existe una propiedad llamada distributividad que combina tanto la suma como la multiplicación. Que va a ser, si yo tengo a por la suma b más c, eso va a ser lo mismo que si yo hago a por b más a por c. Un ejemplo con números sería, si yo tengo la multiplicación 17 por la suma 2 más 13, eso va a ser lo mismo que si yo primero hago 17 por 2 y a eso le sumo 17 por 13. Cuando estamos enfrente a un problema, se debe dar una prioridad a las operaciones que se nos presentan. ¿Qué debemos hacer? Primero, hay que resolver los paréntesis de izquierda a derecha y desde adentro de los paréntesis hacia afuera de estos. Una vez nos hemos fijado en esto, debemos resolver las potencias nuevamente de izquierda a derecha. Una vez terminado esto, sigue las multiplicaciones y divisiones que hayan en el problema de izquierda a derecha, para luego finalmente resolver la suma y resta que quede de nuevo de izquierda a derecha. Ahora veamos unas características de la división. Tenemos lo que se llama el múltiplo. El número a es múltiplo del número b, quiere decir que b multiplicado por algún número x dará como resultado a, o mejor escrito, a es igual a b por x. Un ejemplo, 12 es múltiplo de 3, porque 3 por 4 es 12. También 12 es múltiplo de 6, porque 2 por 6 es 12. También tenemos el divisor, o también conocido como factor. El número n es divisor de m si n multiplicado por otro número da m. Mejor escrito, n por l va a dar m. Como ejemplo, tenemos la multiplicación 3 por 4 va a ser igual a 12. En este caso, 3 es divisor de 12, como también 4 es divisor de 12. Algunas reglas de divisibilidad. Un número entero es divisible por 2 si termina en una cifra par, por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3, por 4 si las dos últimas cifras son 0 o múltiplo de 4, por 5 si termina en 0 o 5, por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez, por 8 si las tres últimas cifras son 0 o múltiplo de 8, y por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Volviendo un poco a las definiciones de números, aprenderemos dos definiciones nuevas para llegar al teorema fundamental de la aritmética. Tenemos los números primos, que son números que se pueden dividir solo por dos otros números, el 1 y ellos mismos. Por ejemplo, tenemos el 2, el 3, el 7, el 11, etc. Hay que tener mucho ojo porque el 1 no es primo. Por otro lado, tenemos los números compuestos, que son todos los números que no son primos
exceptuando el 1. Con esto llegamos al teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número entero se puede descomponer como una única multiplicación de factores primos. Es decir, todo número entero se puede descomponer en una multiplicación de puros números primos. Esto se hace dividiendo el número por algún número primo que lo pueda hacer y dividirlo hasta que no se pueda dividir más. Por ejemplo, tomemos el 28. 28 no es primo porque yo puedo multiplicar 7 por 4 y me da 28. Con esto vemos que 7 es divisor de 28 y me da 7 por 4. Pero notemos que el 7 sí es primo, pero el 4 no es primo. Pero yo puedo anotar el 4 como 2 por 2. Es decir, nos queda finalmente que 28 va a ser igual a 7, que es primo, por 2, que es primo, por 2, que es primo. Ya conociendo lo que es el múltiplo y el divisor, veremos las siguientes definiciones. El mínimo común múltiplo, abreviado MCM. Este es el menor entero positivo que es múltiplo común de dos o más enteros. Por ejemplo, el 2 y el 3. Estos tienen como múltiplos comunes el 6, el 12, el 18, etc. Por lo tanto, el mínimo de estos es el 6. También tenemos el máximo común divisor, abreviado MCD. Este es el mayor entero positivo que es divisor común de dos o más enteros. Por ejemplo, el 8 y el 4. Los divisores de 8 son 8, 4, 2 y 1, mientras que los divisores del 4 son 4, 2 y 1. Por lo tanto, el mayor de estos que son comunes entre ambos es el 4. Ahora veremos el cálculo del MCM y MCD mediante la descomposición en factores primos. Tenemos que se descomponen los números dados en factores primos. El MCM se obtiene como producto de todos los factores primos y en el caso de existir factores primos comunes, se considera aquel que posea el mayor exponente. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo, el 12 y el 30. El 12 se descompone en 2 por 2 por 3, mientras que el 30 se descompone en 2 por 3 por 5. Vemos que el 2 es un factor primo común, así que tomamos el de exponente mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que consideramos para calcular 2 por 2. Luego el 3 es el mismo, se repite solo una vez en ambos, así que lo tomamos por 3. Y luego el 5 aparece solamente en el 30. Así que el mínimo común múltiplo va a ser 2 por 2 por 3 por 5 y eso es 60. Ahora bien, el MCD se obtiene como producto de los factores primos comunes considerando aquel que posea el exponente menor. Tomando el mismo ejemplo, los únicos factores primos comunes son el 3 y el 2. Y el 2 hay que considerarlo solo una vez porque es el que se repite menos, y el 3 se repite una vez en ambos. Así que el máximo común divisor va a ser 2 por 3, 6. Para finalizar con el video, veremos el valor absoluto. Este es la distancia que existe entre cualquier número y el 0. Por ejemplo, tenemos el valor absoluto de menos 3. La distancia del menos 3 al 0 es 3. Y notamos que la distancia de 3 al 0 también es 3.
Así que con esto pasaremos a una definición más formal. Tenemos un número n. El valor absoluto de n va a ser n si es que este número es 0 o mayor, es decir, el número es positivo. Y va a ser menos n si n resulta ser menor a 0, es decir,